Hola, ¿cómo están? Saludos desde la casita de la bruja aquí en Morelia, Michoacán. Estoy iniciando este video para platicarles algo interesante porque hace unos momentos se acaban de ir unas personas que vinieron a platicar conmigo, vinieron a hacerme alguna serie de preguntas relacionadas con un oráculo que compraron, que adquirieron en una reconocida tienda de aquí de la ciudad de Morelia que tiene los tres tecolotitos. Y es que compraron un oráculo muy bonito, muy interesante, que es el oráculo de los unicornios, que sí me hizo muy bonito, que creo que son aproximadamente 40 cartas de este oráculo con unas ilustraciones muy hermosas, muy bonitas y con unos textos también muy interesantes. Y es en base a lo que estuve platicando con estas personas hace unos momentos que quiero hacer este video acerca de cuáles serían algunos pasos si alguna persona tiene el interés de aprender a leer las cartas del tarot o algunos oráculos. Hay que recordar que a diferencia de las cartas del tarot, los tarots tienen 78 cartas y los oráculos pueden variar de 78 cartas a 60 cartas, a 50 cartas, 40. A veces algunos oráculos tienen a veces solamente 22 cartas o 33 cartas, dependiendo de la editorial y del autor. Pero aquí lo más importante es que analicemos qué tipo de cartas o qué tipo de oráculos vamos a querer aprender a leer. Saludo a Dulce Morgana Tsitsu, a Blanca Ríos y a quienes se vayan agregando a este video. Pues bueno, si ustedes tienen alguna recomendación aparte de las que yo voy a dar, háganme favor de anotarlo en los comentarios porque será muy importante para ayudarle a aquellas personas que quieren iniciar en este fascinante mundo del aprendizaje de la lectura de los oráculos o de las cartas. Por principio de cuentas, como punto número uno, considero que la gente se debe de conseguir una buena baraja. ¿Y a qué se refiere con una buena baraja? No necesariamente tiene que ser una baraja muy cara, no me refiero a eso, sino que sea una baraja que tenga una buena textura, que tenga a lo mejor una especie, déjenme bajarle al volumen, que tenga una especie de, de acabado, las cartas que sean fáciles de mezclar, fáciles de barajear, porque hay que recordar que las personas que asisten a una consulta de cartas siempre tienen que tocar las cartas y tienen que barajearlas y tienen que tener una buena textura y una buena composición para que sean fáciles de hacer eso. Otra cosa que considero además de este tema es que si te vas a conseguir una buena baraja, y ya dependerá de tu presupuesto, ya hay muchos lugares donde puedes encontrar barajas de oráculos o de cartas de tarot, es que las cartas que tú elijas, de preferencia que estén en tu idioma. Porque hay unas cartas muy bonitas como estas que me regalaron, que están muy lindas, que están muy interesantes, pero están en inglés. Yo no domino a la perfección el inglés, sé entender algunas cosas porque sí llegué a estudiar el inglés, pero yo no lo domino a la perfección. Y es que una de las cosas básicas es que pues tú te tienes que basar no solamente en la imagen, sino a lo mejor en un texto o en un título que tenga la carta, y por eso si es en tu idioma te va a ser de mayor facilidad. Saludo también a Rosa Aurora Mendoza. Y por eso es importante conseguirte alguna baraja o algún oráculo que esté en tu idioma. Por ejemplo, este oráculo de los astros o de la astrología está en español y es muy interesante. Pero una ventaja también de a veces conseguirte algún oráculo, porque vienen en sus cajitas muy bonitas, los oráculos o las cartas, es que a veces los mismos oráculos vienen acompañados de un librito de explicación y de instrucciones, donde viene aquí especificada cada carta, pero obviamente te vuelvo a recomendar que ojalá te consigas unas cartas que vengan en el idioma materno, en tu idioma original, para que te sea más fácil poder trabajar con ese oráculo. Saludo Quique Román, espero me contestes al rato un mensaje que te he dejado por el Messenger, que me urge que me contestes, Quique Román. Entonces,
Una persona que lee las cartas tiene que conseguirse una buena baraja. Aquella baraja que le llame la atención, que le atraiga. En muchos establecimientos las barajas o las cartas normalmente siempre vienen selladas las cajas con algún plástico o con algún sello y no te permiten abrirlas. Y yo me gustaría que siempre busques tú, por ejemplo, en el internet, ya sea en el YouTube, algunas cartas que te llamaron la atención, que viste unas imágenes en el Google, por ejemplo, que busques a ver si hay algún video al respecto de ese tarot o de esas barajas o de ese oráculo, y que lo veas para ver si te llama la atención por las imágenes, porque uno se enamora por las imágenes y por lo que se ve en las cartas. Normalmente así uno comienza a elegir una buena baraja. Saludo también a Moni Soria Orozco. Entonces es conseguirte una buena baraja que te llame la atención a la vista, que te sientas muy cómodo en verla y sobre todo en el tamaño, porque hay cartas muy grandotas y hay cartas más pequeñas. Entonces ahí está la diferencia en muchos oráculos y muchas cartas, y por eso es que tú tienes que conseguirte aquellas que sean de tu predilección y que te sean más fáciles de usar. Porque yo cuando pongo a la gente que viene conmigo a que barajen las cartas, me dicen, es que están grandísimas. Y le digo, pues sí están grandes, pero usted viene a sufrir porque va a tener que barajear las cartas 7 veces. Eso es muy importante. Saludo a Daisy Olvera y a Analí Hernández. Así que es, como primer punto, conseguirte una buena baraja que te llene el ojo, que te satisfaga, que te guste mucho sus dibujos, sus pinturas, y que sea de tu idioma. Como número 2, si tú te consigues unas cartas de tarot, tienes que aprenderte primero los significados de los arcanos mayores, porque son los básicos en unas cartas del tarot, que normalmente las cartas del tarot tienen 78 cartas. Pero si tú te consigues un oráculo diferente, todas las cartas son importantes porque tienen menos cartas. Saludo también a Sara Encinas. Como número 3, recuerda que los significados pueden variar de una lectura a otra. Aunque a veces te salga una carta o un par de cartas que ya te aprendiste de sus significados y en una lectura te dé cierta interpretación hacia una persona, y a lo mejor días después llega otra persona a una lectura y te aparecen esas mismas cartas pero con otras, ahí va a cambiar un poco o un mucho la interpretación. Así que no siempre las cartas en base a las que acompañan van a significar lo mismo. Siempre puede haber variaciones, así que no te conflictúe esta situación, porque siempre puede haber ciertas modificaciones de la interpretación, porque a veces en base a las cartas que acompañan ciertas cartas le van a dar otra idea a la lectura. Como número 4, a veces las cartas invertidas no son tan necesarias, porque hay cartas que te dicen algunos autores que tienes que aprenderte a leerla al derecho y tienes que aprenderte a leerla al revés, que no es tan complicado, porque si esta carta significara amor, al revés significaría desamor. Si esta carta representaría tristeza, al revés significaría alegría. Pero a veces no siempre es tan necesario aprenderte también la carta invertida como su significado. Saludo a Yael García. Y entonces muchas veces las lecturas de las cartas, hay cartas que significan lo mismo tanto al derecho como al revés, dependiendo del oráculo que tú hayas conseguido. Así que no te preocupes tanto por las cartas invertidas. Como número 5, siempre usa un diario para tus lecturas. Es decir, si hoy tuviste una persona a la que le leíste las cartas, cuando se vaya la persona, nota cómo te fue con tu lectura, cómo te sentiste, qué mensajes para ti fueron importantes. Y así con cada persona que llegue al principio ocuparás llevar un diario de tus lecturas para que vayas viendo en base a tus experiencias cómo te está yendo y cómo vas aprendiendo, porque uno va aprendiendo conforme va practicando, porque si no se practica, por mucho que leas y te aprendas entre comillas de memoria la teoría o los significados de las cartas, si no practicas no te vas a aprender los significados y las interpretaciones. Como número 6, es mejor leer, por ejemplo, en una consulta varias cartas
a que nada más le digas a la persona, a ver, saque una carta, y a lo mejor esa carta solamente te dice dificultades. Y eso es lo único que dice esa carta, dificultades. Entonces, pues la persona se va a quedar, pero dificultades en qué o por qué. Entonces, la persona será necesario que saque otras cartas, porque las otras cartas le van a dar una mejor interpretación a qué tipo de dificultades o en qué dificultades tiene que poner atención la persona. Por eso es importante entender que no es solamente leer una carta, sino leer varias cartas. Así es, mi estimada Marta Rocío, ahorita en esa tienda de los tecolotitos hay unos oráculos muy interesantes y muy bonitos y accesibles. Y yo te apoyo cuando nos veamos. Saludo también a Patti Arévalo. Como punto número 7, hay personas que les recomiendan en los libritos, en los mismos libritos de interpretación y de significados de su oráculo, de sus cartas, a veces les recomiendan hacer un pequeño ritual para antes de comenzar una lectura, que puede ser una oración, una plegaria o una breve meditación. Pero aquí convendría saber que también hay personas que recomiendan que antes de empezar a usar ya unas cartas o un oráculo para leérselo a otras personas, tienes que bendecirlas o consagrarlas. Puedes poner los 4 elementos, una vela, un incienso, un vaso con agua y un cuarzo, y enseñarla así la vela al fuego, pasarla por el humo, acercarla al vaso con agua, acercarla al cuarzo para consagrarlas con los 4 elementos, y después de eso puedes ponerlo a que le dé el sereno a través de una ventana la luz de la luna llena. Esa es una manera también. Pero cuando estés haciendo una lectura ya en forma, puedes colocar también los 4 elementos por ahí, una velita encendida, un incienso, un vaso con agua, un cuarzo, para que te estén protegiendo y te estén ayudando a tu intuición y a tu sensibilidad. Así que vale la pena hacer algún pequeño ritual que te pueda ser de mucha utilidad para lograr tus propósitos. Como punto número 8, al principio, si tú te empiezas a leer las cartas a ti mismo para aprender, para practicar, posiblemente algunos mensajes no los comprendas todavía porque, pues, a lo mejor dices, pues es que esto no me está pasando a mí en este momento. Porque a veces uno tiene que ser muy neutral con uno mismo. Pero si se lo lees a un familiar o a un amigo muy cercano, a lo mejor el amigo o el familiar te dice, sí, exactamente eso estaba pensando hace días que tenía que hacer, o a lo mejor sí estoy pasando por ese momento. Y yo creo que la práctica hace al maestro. Así que, como cualquier profesión que existe en la vida, si tú no practicas con personas cercanas, pues sería muy difícil que empieces tú a aprender más a utilizar los oráculos. Por eso es muy importante trabajar con la experiencia y la práctica al leérselos a otras personas, para que estas personas al término de una semana o de 2 semanas te digan, si es cierto todo lo que me dijiste, fíjate que sí me pasó esto, sí logré tal cosa, o sí tomé la decisión adecuada y me fue muy bien en mis resultados. O sea, la gente te va a decir cómo van las cosas. Saludo también a Ingrid Valenzuela. Número 9, familiarízate con cada carta. Familiarizarte con cada carta es que al momento de estudiarlas, hay gente que te dice, apréndete una carta por día para que te la aprendas muy bien. Y al familiarizarte con las cartas, ¿qué quiere decir? Que las revises constantemente para que veas no solamente el dibujito o la fotografía y el texto, sino que más o menos te vaya quedando en tu memoria la imagen, y en base a la imagen también vas a estar rescatando desde tu memoria los posibles significados que tú le vas a dar, porque sí es también importante darle una interpretación personal, no solamente lo que te diga el librito de interpretaciones y de significados, sino que tú le tienes que aprender a dar tu interpretación personal. Así que familiarízate con cada carta. Saludo a Teodora Romero también, a Teodora Romero. Número 10, aprende a interpretarlas en base a tu manera de percibir los mensajes, porque habemos personas que percibimos de distinta manera las cosas. A lo mejor para alguien la misma carta puede darte un significado un poquito diferente, aunque sea lo mismo, pero siempre es bueno darle una versión
desde una visión muy particular y muy personal. Así que eso sería muy interesante que lo aprendas. Saludo también a José Juan Alanís. Y algo muy importante que quiero recalcar aquí y que lo quiero volver a mencionar. Saludo a Gabriela Manterola. A mí en lo personal y con respeto de los que sí lo hacen, es que a mí por lo menos no me es como muy cómodo leer las cartas a distancia. Porque para mí, desde mi particular punto de vista, es importante que la persona que quiere que le lean las cartas las tiene que tocar, las tiene que barajear, ¿sí? Para que se impregnen de su energía y salga la información que se quiere saber. Pero hay personas que tienen capacidades más grandes que yo, y lo reconozco, y los reconozco a ellos. Esas personas sí leen los oráculos o las cartas a distancia. Tal vez se conectan de otra manera con el espíritu de la persona, con el nombre y la fecha. Pero en mi caso muy particular yo trato de no hacerlo, porque hay veces cuando lo he intentado hacer y de repente empiezo a hacer una videollamada con alguien y le empiezo a leer las cartas y le digo algo a la persona y me dice, pues eso no lo entiendo porque eso no me está pasando. Entonces le digo a la persona, ¿ves? Es que tú tendrías que estar barajeando las cartas para impregnarlas de tu energía y de esa manera las cartas te digan más claramente las cosas. Entonces yo creo que sí es importante entender que las cartas se deben de leer en persona, en tu espacio, que sería lo mejor. Pero como les digo, hay personas que sí conozco que son muy buenas para leer a distancia y que no es lo mismo hacer una consulta personal de saber ciertas situaciones o ciertas decisiones que se tienen que tomar o de descubrir por qué a alguien le está yendo mal por tales cosas. No es lo mismo que hacer una especie de horóscopo. El horóscopo, como es general, pues tú nada más sacas una carta y dices, a ver, para Aries le viene esto. Y ya dices lo de Aries. No estás pensando en una persona en particular, sino para todos los que son del signo de Aries. Entonces es muy diferente hacer un horóscopo con un oráculo que hacer una lectura personalizada con un oráculo o con las cartas. Así que espero que si alguno de ustedes tiene alguna otra opinión o alguna otra experiencia, me lo mencione aquí en los comentarios, porque sí sería muy interesante, muy importante, pues conocer si alguien de ustedes tiene alguna práctica con sus oráculos y cómo les ha ido con sus oráculos, porque cada persona tiene una experiencia especial con su oráculo. Por ejemplo, yo empecé hace como 45 años, y tengo 54 años ahorita, a leer las cartas del tarot, porque yo tuve una experiencia maravillosa. Un día haré un video sobre eso, cómo es que yo llegué al mágico mundo de la lectura del tarot o de las cartas de oráculos, porque me pasó de jovencito una experiencia muy muy interesante, muy mágica y muy misteriosa. Saludo a Ignacio Crispín, que anda por un lugar donde hay mucha nieve allá en el norte del planeta. Saludo a Ignacio Crispín. Así que dice Bremed Escartín Luna Azul Miranda, perdón. ¿Cuál oráculo es el que más nos recomienda? El que ustedes se les haga más práctico. Por eso estaba mencionando al principio del video que si a ti te llama la atención, por ejemplo, las runas vikingas, busques un video en YouTube y veas cómo ahí te dicen las interpretaciones, te dicen los significados, y si te late a ti las runas, pues te compras unas runas. Si te gusta el oráculo de los delfines, busca en el YouTube un video tutorial que hable del oráculo de los delfines y te darás cuenta si te enamora esas cartas. Entonces es dependiendo de cada persona, sus gustos por ciertos símbolos, por ciertos animales o por ciertas cosas. Tengo una amiga que le gustan los gatos y se consiguió unas cartas, un tarot de los gatos. Entonces eso va a depender de cada persona, depende de sus gustos, depende de sus símbolos que más les gusten. Así que eso sería muy interesante. Así que si alguien más tiene alguna otra pregunta, con toda confianza en este video, en este momentito que estoy realizando este video, aquí estamos a las órdenes. Y les agradezco a cada uno de ustedes que me estén acompañando un ratito. Estoy haciendo este video antes de irme ya a la camita. Ya me puse a merendar
un tecito, porque está haciendo frío. Todavía estamos en invierno, creo que nos estamos acercando a la mitad del invierno apenas, así que hay que cuidarnos de este clima que puede estar muy intenso en muchas partes, como lo está pasando por allá mi estimado y queridísimo Ignacio Crispín. Así que si alguien tiene alguna otra pregunta, y dice, gracias mi estimada Bremet Escartín, sí, es importante que cuando vayan a alguna tienda esotérica o por ejemplo alguna librería donde vendan estas cosas, o por ejemplo en la librería de la tienda de los tres tecolotitos, pues ustedes vean todos los oráculos que tienen ahí y ustedes decidirán cuál les llama la atención. Saludo a Ferraya, pues Analí Hernández, pues las que tengan ustedes en su ciudad una librería, o la tienda de los tecolotitos, o los que viven en Ciudad de México tienen allá tiendas esotéricas muy especiales donde venden ahí muchos oráculos, y no puedo decir nombres porque no me patrocinan ni tengo el permiso de decir los nombres de estas tiendas. Dice Daisy Olivera, linda noche a todos y gracias por todas las enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, Analí, no te preocupes. Lo importante es de que cada quien, donde se encuentre un oráculo y según lo que te guste, porque hay personas que les gusta a lo mejor aprender las cartas de la baraja española, y comienzan con eso, pero hay personas que pueden aprender inclusive hay unos dados muy bonitos que son muy especiales, que yo no los he conseguido porque no he ido a una tienda de estas esotéricas muy grandes que hay en Ciudad de México, pero son unos dados que tienen como 8 lados, creo. Están muy bonitos esos dados y son como dados astrológicos, creo que se llaman, y son 3 dados que se interpretan. Tengo ganas de conseguirme esos. Dice Dulce Morgana Tsitsu, yo a mis cartas nuevas les pongo ajo en las orillas y duermo con ellas. Es una forma de conectarme que me enseñó mi nona. Sí, es muy interesante, pero habría que ver, mi estimada Dulce Morgana, si no se quedan impregnadas o pegostiosas, sería la palabra, del ajo. ¿Cómo es que, o sea, cómo es el ajo completo sin quitarle la cascarita, o cómo es esto, o el ajo cortado, o cómo es esto? Y sí, es bueno tener las cartas cerca cuando uno duerme, si empiezas a estudiar las cartas del tarot u otros oráculos, para que haya una energía que se conecte con las imágenes y a lo mejor en los sueños te revelen más información que puedes tú utilizar a la hora de tus lecturas. Eso es algo muy interesante. Gracias, Dulce Morgana. Sí, es algo muy bueno. Cada persona tiene técnicas diferentes, únicas o muy personales o muy universales, que podemos encontrar en muchas páginas de internet, o en libros diferentes. Pero lo importante es que cada persona pues aprenda a reconocer sus cartas, a utilizarlas con mucha sensatez, no fanatizarnos demasiado, que sería otra cosa muy importante, no llegar a los extremos que, si no me leo las cartas, no salgo a la calle. No, tampoco debe de ser así. Uno lee las cartas o se lee las cartas pues como para tomar mejores decisiones y para ver cómo va a estar el ambiente. No, si no me las leo, no voy a salir a la calle. Pero tampoco hay que llegar al otro extremo, que es la ignorancia, y no estudiarlas, y al aventón leerlas. Pues es como si alguien quisiera leer la baraja de la lotería, pues se pone ahí a barajar las cartas de la lotería y le sale la carta del borracho, pues ni modo que signifique que una persona es una persona borracha. No, pues es una carta que representa una imagen en estas cartas de la lotería. Ni modo que si a alguien le sale en la carta de la lotería, si alguien utilizara eso como oráculo, la sirena, quiere decir que se va a encontrar una sirena de verdad y se va a casar con la sirena. Pues no, porque pues es complicado ese asunto. Entonces, pero sí creo que el mejor oráculo es el que te llega a tu vida porque tú te lo encontraste un día en una tienda, en una librería especializada, o porque alguien te lo regaló. A ver, dice Dulce Morgana, sí, un diente de ajo, una por una le voy pasando en el filo el ajo y las dejo que se sequen por 3 horas.
para que no se humedezcan o queden pegajosas. Y cierto, las cartas solo dan consejo. A ver, con permiso me pongo los lentes y déjenme ver aquí porque las cartas solo dan consejo, la decisión es tuya y nada está escrito, escribes tu destino con tu actuar. Así es, mi estimada Dulce Morgana, tienes toda la razón. Eso es muy importante para que todos lo tomen en cuenta y sobre todo por si quieren empezar este fascinante mundo de aprender a leer las cartas del tarot u otros oráculos, porque fíjense que hay cartas del tarot como autores han creado sus propios tarots. Entonces por eso puedes encontrar muchos tarot diferentes. Dice Nelly Luna, recomiéndeme un libro, me gustaría leer algo que le ha gustado. Pero ¿libro sobre de qué? No entiendo, tu pregunta no está completa. Dicen por ahí, y es una filosofía que yo tengo, haz las preguntas correctas y tendrás las respuestas exactas. Así que Nelly Luna, aclárame en qué aspecto quieres que te conteste, porque dejas demasiado abierta tu pregunta. Y dice, porque me gustaría leer algo que le ha gustado. ¿Pero te refieres a estos temas esotéricos o a cualquier tipo de lectura? Es que no entiendo tu pregunta, Nelly Luna, porque si fuera en cualquier tipo de lectura te recomendaría leer todos los libros de Antonio Velasco Piña, que es un señor que ya está en los cielos, un escritor fascinante que me encantan sus libros. Y yo empecé a leer de sus libros el que se llama Regina. 2 de octubre no se olvida, que fue un parteaguas en mi vida y que me ayudó a entender mucho de la espiritualidad en México y de lo que pasó exactamente en esa fecha del 68 desde el punto de vista místico y espiritual. No sé si tenga que ver con eso lo que tú me preguntas, Nelly Luna. Porque libros esotéricos tengo bastantes, de magia, de brujería, de astrología, de feng shui, de Wicca y de muchas cosas. Pues sí, yo te recomiendo, Nelly Luna, que busques los libros de Antonio Velasco Piña y te van a encantar. O los de Guillermo Ferrara. Me encantaría que leyeras El secreto de Adán, en este orden, El secreto de Eva y El secreto de Dios. Léelos en estos órdenes y verás que te vas a quedar encantada. Gracias, Dulce Morgana, gracias. Pero sí, quienes quieran conocer un poquito más de lo espiritual y lo místico, pues también sería muy interesante que leyeran esos libros de Ferrara, que es El secreto de Adán, El secreto de Eva y El secreto de Dios. Y están geniales, no, es una cosa maravillosa. Pues bueno, pues gracias a todos por haber estado en este pequeño video, gracias por acompañarme. Dice Bremet Descartín, en el pasaje de la calle de Uruguay se pueden encontrar gran variedad. Ay, ¿te estás refiriendo a qué ciudad, Bremet Descartín Luna? ¿A Ciudad de México? ¿En República de Uruguay? ¿En Ciudad de México? ¿Bremet Descartín? Porque si no, pues no vamos a saber en qué ciudad nos estás diciendo. Pero sí, yo normalmente ya en Ciudad de México yo asisto a algunas tiendas esotéricas ya muy reconocidas. Hay una tienda con 3 letras, que no voy a decir su nombre, pero es con 3 letras, y normalmente ahí se compran muchas cosas interesantes. Pero yo también aquí en la tienda de los 3 tecolotitos o en cualquier librería de las que tenemos aquí en la ciudad de Morelia he encontrado algunos tarots muy interesantes y tengo una colección de muchísimos, no sé si tendré 50, 60 o 70 tarots, entre tarots y oráculos tengo en mi colección. Pero sí, cada persona tiene que buscar cuál le agrada a la vista, cuál le gusta por su tamaño, por su precio, por supuesto, porque hay gente que dice, es que yo no quiero comprarme un oráculo muy caro, pero hay de todos precios. Pero sí, a cada quien le debe de quedar muy bien el que vaya a conseguirse. Pues gracias a todos, gracias, seguimos en contacto, muchas bendiciones para todos ustedes desde la casita de la bruja. Sigamos cuidándonos y siempre tener la energía a todo lo que da. Gracias, Bremet, sí me imaginaba que en Ciudad de México. Gracias, Analí Hernández,
Y gracias de verdad a todos por ser y estar y por vibrar alto en nuestras cuentas del Facebook. Les recomiendo visitarme no solamente aquí en el Facebook, sino también en el Instagram, que estoy como Chamán Sato, en el TikTok como @Chamán Sato o Arturo Tobar Salazar sin la R al final, y en el YouTube poniendo en el buscador Maestro Sato. Agréguense por favor para que vean todos los videos que llego a subir por ahí. Gracias a todos y bendiciones tengan todos ustedes y quienes estén en su mente y en su corazón. Gracias, gracias, gracias.